Bienvenidos. En el presente video veremos cómo perciben el valor de nuestros productos y o servicios los clientes y cómo podemos destacar ese valor. El valor no lo definen los atributos de nuestros productos, sino la opinión de los clientes. Y para ellos, nuestros productos tienen valor en tanto que constituyen una herramienta que les ayuda a conseguir unos resultados. Mohanbir Sauney decía: el valor de los productos y o servicios es la utilidad percibida del conjunto de beneficios que recibe un cliente a cambio del coste total de una oferta, teniendo en consideración otras ofertas y precios competitivos. Entonces, la opinión de los clientes, utilidad del producto o servicio y los resultados que obtienen determinan el valor de un producto o servicio. Nosotros no entendemos a los clientes. Ellos mismos muchas veces no entienden sus propias motivaciones ni pueden articular sus necesidades. Por lo tanto, resulta irrelevante hablar del valor de un producto o servicio sin conocer quiénes son nuestros clientes metas, qué pretenden conseguir ellos con nuestros productos o servicios, cuál es su entorno, cómo tienden a comprar, cuáles son sus creencias, culturas, etc., siendo estos el contexto en el cual los clientes deciden comprar o usar lo que ofrecemos. Incluye también el valor emocional, los beneficios psicológicos y el económico. Entonces, las dos maneras básicas de incrementar el valor de un producto o servicio es aumentar los beneficios que ofrecemos o disminuir el coste para el cliente. Podemos decir que el valor representa una comparación entre los beneficios percibidos totales de un bien y los costes totales en los que se incurre. Considérese particularmente que el costo es más que el precio. Significa que el precio es solo una parte de todo lo que conforma el costo de adquisición del producto o servicio. En el costo se incluye, además del precio, el tiempo que demanda el traslado y la compra, el costo psicológico, que es la pérdida de lo que se entrega en compensación, o el costo de oportunidad, el esfuerzo, el costo del cambio, si antes se usaba otro producto o servicio, siendo esta la adaptación. Aclarado esto, la relación entre los beneficios y el costo, la diferencia, es lo que da como resultado el valor. Esta ecuación es la que permite definir al cliente si pierde o gana en la transacción, ya que comparan los beneficios que obtiene contra los costos que le exige todo el proceso de adquisición del producto o servicio, y el resultado define el valor que obtendrá en la compra. Por lo tanto, se puede decir que la percepción que se forma en la mente de los clientes, o sea, el valor percibido, puede estar en el tamaño, función, forma, colores, durabilidad, facilidad, confiabilidad, seguridad, prestigio, marca, sentido de pertenencia, garantía. Son características que poseen nuestros productos y servicios y que los clientes valoran mucho. Estas se conjugan de manera que llevan al consumidor a su decisión de compra. Primeros pasos para la creación de valor de un producto o servicio. Conocer a sus clientes potenciales y a sus competidores para saber qué estrategias aplicar. Conocer el contexto y la situación reinante en el mercado. En este caso, un análisis FODA sería ideal. Aplicar estrategias de valor que mejor se adapten a nuestras capacidades y proporcionen los resultados deseados. Disponer de un sistema de seguimiento y monitoreo de las estrategias y de la percepción de valor por parte de nuestros clientes. Adaptar a la empresa a la percepción de los clientes, generando una cultura organizacional de máxima satisfacción al cliente. El cliente se inclinará por la marca que ofrezca mayor utilidad o satisfacción de sus necesidades, la cual se puede distinguir por los procesos de adquisición con valor que perciba el cliente. Si la empresa le demuestra lo que el cliente necesita, esto es ofrecer utilidad. Ofrecer motivación o razón de compra sería vender emociones.
La forma como son atendidos, la forma de los productos, presentación, esto es la experiencia de compra. Personalización y ofertas, que hagan sentir al cliente especial, calidad en atención. Servicio postventa, que sientan que se atienden las quejas, consiguen ayuda en las dificultades y gozan de garantía. Son los procesos de adquisición que busca todo cliente. Existen muchas estrategias dirigidas hacia la creación de valor, las cuales algunas son ser y parecer, es decir, ser el mejor y parecer serlo, a través del diseño del empaque y de los colores que se usan para transmitir valor, calidad, deseo de compra, etc. Exaltar beneficios. Demostrar cómo el producto o servicio satisface sus necesidades, en qué lo diferencia, cuáles son sus beneficios y ventajas al adquirir lo que ofrecemos. Experiencia de compra. Buscar maneras que sea memorable, que sea diferente, que sea único. Especialización. Centrando los esfuerzos en un nicho de mercado o cliente objetivo para ofrecer productos o servicios concretos para satisfacer puntuales necesidades. Principio de escasez. Hacer ver a los clientes que lo que se ofrece es escaso para despertar urgencia de adquisición, que está dirigido a personas decididas de un estatus social o poder de compra y que está en oferta o disponible hasta agotarse su existencia o en corto tiempo. Comunicación visual. A través de publicidad, página web, redes sociales, tarjeta de presentación. La idea es crear una marca. Alianzas, que permita a la empresa ofrecer productos o servicios diferentes, lograr la especialización y la ampliación o diversificación. Testimonios. Apoyar la efectividad del producto o servicio a través de demostración de credibilidad, por medio de testimonios de clientes que ya probaron el producto, por la experiencia y tiempo en el mercado, por la satisfacción de los clientes. Estos por nombrar algunas estrategias. En conclusión, para crear valor de nuestros productos o servicios, se sigue consciente o inconscientemente el triángulo de sostenibilidad de valor, que es lo mismo que decir mantener una eficiencia en la inversión y costo de fabricación, de comunicación, servicio y omnicanalidad. Mantener la producción óptima y continua a través del registro de patentes, aplicando secretos de producción y un proceso productivo en armonía y eficaz, buscando la innovación constante y la especialización, así como la diversificación. Mantener la relación con el cliente, que brinde garantía y calidad de servicio, aplicando programas de fidelización constante e investigando en todo momento a los clientes para siempre ofrecer lo que realmente están necesitando actualmente. Este video trae como complemento plantilla en Excel, que trata de una calculadora de precios de venta de tus productos o servicios por día, semana, mes o año. Además, en el post del blog aprenderás cómo calcular correctamente los precios de venta de tus productos o servicios manualmente y cuál es la manera correcta de calcularla. Si quieres profundizar más del tema, te invito a visitar nuestra página web mundogerencia.com. Allí encontrarás información complementaria, guías coleccionables gratis, herramientas y mucho más. Visítanos. Igualmente te invito a suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al día de nuestras publicaciones. Activa la notificación para que no te pierdas ningún video de nuestro canal. mundogerencia.com, tu blog para una vida exitosa. Nos estamos viendo.